Muy buenas noches. Qué bueno poder encontrarnos nuevamente y poder aprender juntos de todo lo que el Señor tiene para compartirnos, enseñarnos y guiarnos para este 2025. Viendo esa lámina que acaba de pasar, no sé si usted se fijó, es una invitación a servir en el área técnica del sonido aquí dentro de la iglesia. Me hizo recordar un montón de buenos momentos que yo tuve sirviendo en el área de programación con los muchachos que servían en el área técnica, y sin duda alguna lo que recuerdo fue mucho aprendizaje, mucho crecimiento espiritual, mucho ánimo. Recuerdo en algún momento allá mientras iban pasando los años y yo le preguntaba a algunos de los muchachos que ya no estaban tan muchachos pero que habían servido en el área técnica: ¿y ahora qué haces? No, estoy trabajando en radio tal. ¿Cómo así? Es que lo que aprendí en la iglesia, me decían, me sirvió. Y estábamos hablando de unas radios de esas fuertes aquí en la ciudad. En otra ocasión le pregunto a otro muchacho, lo mismo, ya no servía, estuvo 3, 4 años sirviendo en el área técnica aquí con nosotros, y él ya estaba trabajando, creo que en algo así como audiovisuales de la Universidad Nacional Autónoma. ¿Y cómo aprendiste eso? En la iglesia lo aprendí. Y le podría hablar de 2, 3 casos más, de personas, de jóvenes que sirvieron en el área técnica aquí con nosotros, en el escenario. A veces ni lo vemos todo lo que aprenden y hacen ellos, y luego pues les sirvió no solo para su vida, su crecimiento espiritual, sus relaciones en la iglesia, sino también para trabajar, para especializarse en algo. Así que si usted quisiera servir en el área de programación, en esta área técnica de sonido, lo único que necesita es entrar al código QR que estaba por ahí, o preguntarle a los muchachos de programación, o si quisiera en otra de las áreas, ¿verdad? Aquí hay varias áreas muy bonitas para servir. Hágalo con confianza. Nosotros nos vamos a sentir muy alegres y con gusto podemos darle toda la información que usted necesita. Cerramos ese paréntesis y estamos comenzando el año 2025. Cuando yo tenía más o menos unos 15 años, allá por el 86, yo recuerdo que pensaba en esto: no creo que lleguemos al 2000. Era un pensamiento que se me cruzaba. Yo miraba el mundo que iba convulsionando y habían unas noticias medias raras ahí. No creo que lleguemos al 2000, decía. Y de repente llegué al 2000, pasó el 2000 y aquí estamos en el 2025. Así es la vida de interesante. Y por la gracia de Dios nosotros pues sirviendo al Señor, en la familia espiritual. Así que mucho mejor todavía. Comenzamos el 2025, enero ya se nos está yendo, pero estamos comenzando una nueva serie que le hemos llamado Coherentes. Esta serie de conferencias puede servirnos como la base para que este año sea un año mucho mejor que el resto de los años que hemos ya vivido, y no digamos el resto de los años que vienen. Coherentes, más allá de las intenciones. Cuando hablamos de coherencia, yo estuve leyendo un poco acerca de este término. Tiene que ver con la conexión, relación o unión entre unas cosas y otras. Cuando usted dice, esto tiene sentido, estas dos cosas se unen, allí hay coherencia. También tiene que ver cuando nuestros pensamientos como que se unen o tienen sentido, se conectan con nuestras acciones. Hay coherencia en la vida de esa persona, dice uno. O a veces uno dice, qué incoherente lo que está hablando, no tiene sentido, tal vez con el contexto en el que se está o en la plática que se está teniendo. Y cuando hablamos de coherencia con Dios, un hijo de Dios teniendo coherencia con lo que Dios piensa, es básicamente que yo lo que creo de Dios, pues también lo pongo en práctica. Lo que veo de Dios, lo que pienso de Dios, es lo que vivo. Allá en el primer siglo, cuando vivía nuestro Señor Jesucristo, Él tuvo la oportunidad de observar a los religiosos de esa época. Tenían ese problema, no eran tan coherentes. Ellos conocían mucho la ley de Dios, tenían un montón de costumbres sagradas que hasta se podría decir que eran bastante buenas, servían para su vida, las enseñaban, las personas los escuchaban, pero resulta que ellos no actuaban de acuerdo a esos principios. Ellos venían y actuaban de manera diferente. Ahí había incoherencia, al punto que el Señor un día le dijo a los que estaban escuchando: miren, cuando se trata de estas personas religiosas, hagan lo que les están enseñando, pero lo que ellos hacen, eso no lo imiten. A ese nivel llegaba la incoherencia de vida que tenían estas personas. Así que de eso vamos a estar hablando
este mes de enero. Esta serie va a estar basada en el libro de Nehemías. El libro de Nehemías es un libro, por un lado histórico, pero por un lado con un montón de enseñanzas tan buenas. Se da esta historia, la vida de Nehemías, en una época donde el pueblo de Israel estaba viviendo una situación muy, muy especial. Había sido llevado cautivo. Mucha gente, muchas personas del pueblo de Israel, de Judea, fueron llevados cautivos a Babilonia. Usted sabe, se daban esas conquistas, esos imperios, eran bien dinámicos, se ampliaban, se extendían, perdían terreno, volvían a ampliarse, y en una época, ahí por unos 600 años antes de Jesucristo, llegan a Israel. Entran en Israel. Y entonces hay guerra, hay invasión, hay destrucción. Toman a un montón de personas, parte del pueblo de Israel, y se lo llevan para Babilonia. Ahí se llevaron a personas de los nobles, príncipes, personas muy importantes. Dejaron a otros que dijeron: esto no nos van a servir de mucho. De repente allá los menospreciaron y quedaron ahí en Israel. Y en esa época fue que vivió Nehemías. Pero no solo vivió Nehemías. Tal vez usted ha tenido la oportunidad de leer estos libros que se refieren a esta época. También usted puede recordar el nombre de Nabucodonosor. Él fue el rey que invadió Israel en esa época. Lo que pasó ahí fue algo duro. Hubo destrucción, destruyeron el templo, se robaron todas las cosas sagradas del templo, se las llevaron allá a Babilonia, destruyeron el muro, quemaron casas. Fue una situación bien difícil. Por ahí aparece en la historia Daniel, ¿verdad? Daniel el profeta. Ahí está escrito el libro de Daniel. Él fue conocido por su sabiduría, por cómo el Señor lo usó para poder decirle al rey aquellas cosas que solo estaban en la mente de Dios. Pero el Señor usó a Daniel para explicar algunos sueños y visiones y propósitos que tenía Dios con respecto a estos reyes. Por ahí vivió Mesac, Sadrach, Abednego, que también es el nombre que les dieron allá en Babilonia. Ellos también fueron parte de ese grupo de personas muy sabias. ¿Recuerdan el caso de donde los metieron en un horno a ellos tres? Los iban a quemar. El Señor no permitió que se quemaran, más bien se quemaron los guardias que estaban fuera del horno. Muy milagroso. Esther y Mardoqueo, esa es otra historia increíble. El pueblo de Israel estaba condenado, los judíos estaban condenados, ¿verdad? Los judíos en el imperio los iban a matar. Pero viene Mardoqueo, le insiste a Esther, que era la esposa del rey: tenés que ir a hablar ahí y explicar que esto no puede pasar. Esther agarra valor, habla con el rey, y viene el Señor, y por medio de ellos pues salva de la muerte a todos los judíos. Y eso fue más milagroso todavía. Después aparece Zorobabel, que era un hombre que el Señor usó, ¿verdad?, por medio de una visión, algo que puso en el corazón de uno de los reyes de ese imperio. Entonces Zorobabel fue y reconstruyó el templo. Con él regresaron muchas personas de los israelitas, de los judíos, a Israel. Luego aparece Esdras. No sé si alguien recuerda a Esdras. Él era un escriba, un maestro de la ley. Él se dedicó a la ley. Él conocía la palabra de Dios. Él enseñaba. Y ahí hay un verso famoso que yo espero que usted lo recuerde, Esdras 7:10, que en teología nos lo recuerdan bastante, ¿sí? Que vino Esdras y puso en su corazón conocer la palabra de Dios, obedecerla y enseñarla a todas las personas que estaban a su alrededor. Ese fue Esdras, para que vaya viendo cuáles son los personajes de esa historia. Y luego por ahí aparece Nehemías. Y esa es la historia que vamos a estar viendo este mes. De Nehemías vamos a estar aprendiendo. Ya vamos a hablar un poquito más de Nehemías. Dios usó mucho a Nehemías de una manera muy especial. La obra así fuerte que hizo Nehemías fue movilizar, hacer todo lo necesario para la reconstrucción del muro de Jerusalén. Algo que era muy importante en ese tiempo, especialmente para una ciudad como esta. El tema que vamos a estar tocando hoy le hemos llamado dar vuelta a la página, renovando nuestros pensamientos. Y es por el hecho que nuestros pensamientos son realmente muy importantes.
¿Se puede imaginar usted que Nehemías no hubiera estado teniendo pensamientos acorde a la voluntad de Dios? Simple y sencillamente ni hubiera sido utilizado en toda esta buena obra que hizo, ni siquiera se hubiera acercado en lo más mínimo a la voluntad de Dios. Nuestros pensamientos son claves. Así que quiero pedirle que por favor me acompañe a orar para que sea el Señor el que nos muestre su voluntad, sus principios y su enseñanza. Padre, te agradecemos mucho por habernos traído en esta tarde para poder venir y nuevamente exponernos a tu palabra, a tus enseñanzas, a tus principios, a tus ideas. Queremos estar atentos, queremos que tú nos enseñes, queremos que tú nos ayudes para que toda esta historia que se dio allá hace 2600 años pueda volverse práctica hoy aquí en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras relaciones y en nuestras decisiones. Gracias, mi Dios. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Mire qué tan importantes son nuestros pensamientos. Lo que dice el Proverbios 23:7. Pues como piensa el hombre dentro de sí, así es él. Así de importantes son nuestros pensamientos. Hay algunos versículos que yo estuve recordando en estos días mientras estudiaba este tema y quisiera que los viéramos por encimita. El Salmo 1, del 2 al 3. Usted conoce el Salmo 1, lo ha escuchado. Es increíble. Ese salmo comienza diciendo: bienaventurado el hombre que no hace estas cosas, dice, ¿verdad? Aclara algunas cosas que son negativas o que van contra la voluntad de Dios. Pero luego en el verso 2 y 3 dice: pero sí hace estas cosas buenas. Y aquí viene ese verso 2 y 3. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Está hablando de poner nuestra mente en sintonía con lo que Dios dice, con los principios de Dios. Esto es extraordinario. Habla de un fruto, pero milagroso y perfecto, diría yo. Eso le pasa a una persona que conecta su mente y renueva sus pensamientos en Dios, en los principios de Dios. Mira lo que dice 1 Corintios 2:16. El apóstol Pablo diciéndole a la iglesia: tenemos la mente de Cristo. Eso es grandioso también. Es toda la sabiduría de Dios. Ese discernimiento que por medio del Señor podemos tener. El Espíritu Santo mora en nosotros. Jesucristo está con nosotros. Eso es parte de lo que Dios ha preparado para que nosotros consideremos lo importante que es nuestra mente y nuestros pensamientos, y qué necesario es que estemos renovando nuestra mente y nuestros pensamientos de acuerdo a los principios de Dios. Romanos 12:1. No os conforméis a este siglo, no nos conformemos a lo que oímos y aprendemos todos los días en este mundo que nos bombardea y nos tira todos los días todo lo que tiene para darnos. No nos conformemos ahí, porque hay algo mucho más grande. Dice: sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahí está algo más grandioso. Ahí están esos principios mucho más grandes y poderosos, llenos de gracia y llenos de amor. Y es lo que viene de la mente de Dios para nosotros. Sus principios. En nuestro caso tenemos la Biblia que el Señor nos ha dado para que nosotros nos guiemos, estemos ahí conectados. Así de importante es nuestra mente, nuestros pensamientos. Y Dios fue quien nos creó con esa capacidad de poder venir y meditar y analizar las cosas y poder tomar decisiones y hacer todo de acuerdo a la voluntad de Dios. Regresemos un poquito a Nehemías. ¿Quién era Nehemías? ¿Qué es lo que hacía él? ¿Quién era él? Él era un judío, ¿verdad? Era descendiente del pueblo de Israel. Estaba cautivo allá en Susa, en esa ciudad importante de este reino invasor. En este caso era el copero del rey. O sea, era una persona importante, cercana a la máxima autoridad del imperio. Él tenía acceso a muchas cosas que la mayor parte de los judíos y de la misma población de los caldeos no tenía acceso. Él sí tenía. Pero había un detalle: era esclavo, porque había sido invadido su país,
su nación por este imperio y había sido llevado, vivían allá como cautivos. En realidad esa era la situación de Nehemías. El asunto es que un día vino Nehemías, se encontró con algunas personas que habían llegado de Israel, ahí a Susa, cuenta uno de sus hermanos, y les preguntó: ¿cómo están las cosas allá en Israel? ¿Cómo están las personas que quedaron allá y que no los trajeron cautivos aquí a Susa, aquí a Babilonia? ¿Cómo están? Y pues la respuesta fue triste, la respuesta fue dolorosa. Y aquí es donde me gustaría ya entrar a leer algunos versos que describen esta historia. En Nehemías 1, del 2 al 4. Y les pregunté, dice Nehemías, por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Interesado, Nehemías quería saber cómo está Israel, cómo está Jerusalén, cómo está la ciudad, cómo está la gente. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad ahí en la provincia, están en gran mal y afrenta. O sea, la situación allá en Israel está difícil, es doloroso. Y el muro de Jerusalén está derribado. O sea, puede imaginarse esa imagen, está derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Realmente fue una invasión dura, de destrucción, de tomar control total. Y dice Nehemías: cuando escuché estas palabras, me senté. ¿Puede usted imaginarse el impacto en el alma de Nehemías? Cuando escuché esto, me senté. O sea, lo que puede usted ver ahí es que hubo dolor, hubo tristeza. Lloré e hice duelo por algunos días. Luego de esto, dice Nehemías que él tuvo la oportunidad nuevamente de estar ante el rey. Estaba sirviéndole ahí su comida, su copa, y entonces el rey notó que algo le pasaba. ¿Qué te pasa, Nehemías? Y dice que el rey concluyó de que esto no es que andas enfermo, no es que andas agripado, no es que andas un dolor, no, aquí hay algo más del alma. Y dice que el rey lo percibió. Aquí hay algo de tu alma, hay tristeza, contame. Entonces, pues vino Nehemías y tuvo la oportunidad de platicarle. Esto me hizo recordar hace varios años. Yo estaba en el área del mixer cuando estaba aquí, recuerdo, y estaba sirviendo. Llegó uno de nuestros pastores, saludó a todo mundo y me saludó a mí, por supuesto. Yo le contesté, y luego, como a los 3 minutos, llegó a donde mí y me dijo: ¿cómo estás? Me volvió a preguntar por segunda vez. Te noto que no. Bien, le dije yo. Bien. No, pero no está bien, me dice. Te noto que no está bien, hay algo que te está pasando. Esa segunda pregunta que él vino y se tomó el tiempo de hacerme provocó que él me dijera: mañana nos podemos ver para tomarnos un cafecito. Usted sabe cómo somos nosotros, para que aprovechamos cualquier cosa para vernos y tomarnos un cafecito. Nos fuimos a tomar el café, platicamos, ya le conté cómo estaba la situación. A partir de ahí comenzó un proceso de ayuda para mí, porque habían cosas que no estaban bien. Habían áreas que estaban muy complicadas en mi vida. Y de ahí, pues bueno, aquí estamos, gracias a Dios, en el Señor, sirviendo al Señor y creciendo nuevamente. ¿Por qué le menciono esto? Uno, porque lo recordé y dije: qué bueno fue que este pastor se me acercara por segunda vez. Pero podría ser que cerca de usted haya alguien que hoy mismo usted diga: me contestó que está bien, pero no lo creo. Sentí algo, percibí algo, su vista, lo vi decaída. Vuelva a acercarse a esa persona, hágalo. Es mejor equivocarnos y que nos digan: no me pasa nada, te confundiste, a que tal vez sí esté pasando algo en alguno de nuestros hermanos y nosotros no le vayamos a ayudar en algo por no acercarnos una segunda vez. Es una excelente oportunidad cuando notamos en alguien algo que esté pasando. Pues viene Nehemías, está ante el rey, le comenta cómo está la cosa y cómo no voy a estar triste, le dice: si allá donde están enterrados nuestros padres, eso está destruido. Y entonces pues el rey le preguntó: ¿y qué podemos hacer? Y vino Nehemías y ya le explicó: ocupo esto, lo otro, unas cartas, unas autorizaciones, algo de comida para el camino, llevó caballo, llevó gente que le ayudaba, y ahí comenzó el viaje de Nehemías allá a Jerusalén. Y se cuenta la historia de que ese muro fue restaurado. Y por ahí pasaron muchas cosas más. Mientras yo estudiaba estos capítulos de Nehemías, pude ver el fruto de una mente renovada en el Señor.
una mente renovada en los principios de Dios. Y dije, aquí está la enseñanza para mí, aquí está la enseñanza para la iglesia. Eso es lo que me gustaría que a continuación pudiéramos escudriñar un poquito más. Hay frutos que surgen cuando nosotros renovamos nuestra mente en Dios, conectados con Dios, en los principios de Dios. Veamos el primer fruto. En primer lugar, cuando estamos conectados y somos coherentes con los pensamientos de Dios y los principios de Dios, nuestro carácter se fortalece. O sea, crecemos en madurez. O sea, crecemos en querer agradar a Dios y considerar a Dios y lo que Dios dice. Nehemías 1:4. Cuando escuché estas palabras, me senté, lloré e hice duelo por algunos días. Ahí está, esto es algo natural. Si a uno le dan una mala noticia, por lo general tiene un impacto en nuestra alma, en nuestra mente, y nos sentimos aturdidos emocionalmente. Pero viene él y dice que por algunos días, pero hubo un día donde él dijo, no, voy a orar, voy a ayunar, o de repente fue en el proceso, voy a orar, voy a ayunar, porque no me puedo quedar aquí en esta situación demasiado sentimental, con mis emociones en el suelo. Él vino y lo que hizo fue buscar hacer la voluntad de Dios. Eso es carácter. Porque si nosotros venimos y pasa algo y nos quedamos solo en ese nivel emocional, ese sentimiento que nos queda de esa mala noticia, de esa mala experiencia, mire, lo que va a pasar es que nuestro ser va a sacar lo peor de nosotros. En las emociones negativas especialmente, hay mucho que se aprovecha o es aprovechado, y Satanás lo aprovecha, y nuestra vida, cuando nosotros no estamos fortalecidos en el Señor, y saca de nosotros lo que no es bueno, la carne, lo que no agrada a Dios. Por ahí alguien decía en un libro, las personas exitosas por lo general son personas, y hablando del mundo, ¿verdad?, de repente, que no se dejan controlar por sus emociones. Ponen un alto a esas emociones, ya sean positivas o negativas. En nuestro caso estamos hablando de los principios bíblicos, por supuesto. Eso es carácter, venir y decirle alto a nuestras emociones. Nehemías lo hizo. Santiago 1:8 lo dice de esta manera: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. He tenido la oportunidad de platicar con hermanos o hermanas que vienen y están de alguna manera ansiosos, muy preocupados, pasando por alguna situación difícil. Y casi siempre la pregunta que yo he visto que funciona es esta: ¿en qué has estado pensando? Porque casi siempre hay algo en nuestra mente que está aturdiéndonos y nos lleva a estar en ese estado emocional, pues que no es el mejor, ya sea de extrema preocupación, ansiedad, estresados. ¿En qué has estado pensando? Así que cuando usted la próxima vez sienta tristeza o frustración o algo, piensa en qué ha estado pensando. Y la segunda pregunta que se puede hacer es: ¿hasta cuándo voy a dejar que estas emociones estén controlándome así? Especialmente si usted ya lo analizó a la luz de los principios bíblicos y dice: no está bien esta amargura que estoy teniendo, esta tristeza se está alargando mucho. ¿Hasta cuándo voy a estar con esta tristeza? Y es momento tal vez de decir alto, porque yo me voy a alegrar en el Señor, porque aquí hay mejores cosas que pueden estar pasando en mi alma, en mis emociones y en mi vida. Por otra parte, hablando del carácter de Nehemías pudo haber dicho: ok, necesitamos reconstruir ese muro, vamos a ver cómo recogemos algo de oro aquí en Susa, vamos a mandar algunos campeones para que vayan allá a restaurar todo, yo consigo las cartas, pero yo me quedo aquí en Susa, aquí estoy mejor en el palacio con el rey. Sí, él pudo haber hecho eso. No lo hizo así. Yo voy a ir, dijo. Yo puedo hacerlo, el Señor a mí me lo ha mostrado, y el Señor a mí me ha dado la capacidad, los contactos, la influencia y todo lo que se necesita. Yo voy a ir. Eso también es carácter. Cuando uno viene y sabe que tiene que hacer algo y dice: lo hago, hoy es el día para hacerlo. ¿Se ha fijado que a veces dejamos cosas? Esto tuve que haberlo hecho la semana pasada, hace un mes, hace 2 meses. Ahí el carácter posiblemente no está tan bien balanceado o establecido. Hay cosas que nos corresponde hacer a nosotros, a cada uno de nosotros, y el día tal vez sea hoy. Hay que hacerlo. Podría ser irle a pedir perdón a alguna persona. Podría ser hacer esa llamada que usted sabe que ya días tuvo que haber hecho. O perdonar a alguien que usted sabe: me ofendió y todavía ando con esto 1 año, 10 años.
Ya es tiempo de perdonar. Eso es carácter, es actuar de acuerdo a la voluntad de Dios. Así que llenar nuestra mente, renovar nuestra mente con los principios de Dios todos los días nos ayuda a crecer en carácter. Veamos un segundo fruto. Valoramos el carácter santo de Dios. Esto es importantísimo. Nehemías 1:6 lo describe de esta manera. Dice Nehemías: confieso los pecados que los hijos de Israel hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Te hemos ofendido gravemente y no hemos guardado tus mandamientos, las leyes y los decretos que mandaste a tu siervo Moisés. Ahí está Nehemías reconociendo que en él y en el pueblo habían acciones que habían ofendido a Dios durante mucho tiempo. Y era importante poner en claro eso. Eso es tener una actitud de honrar a Dios. Eso es tener una actitud de yo quiero agradar a Dios y no lo he estado haciendo. Dios dice que esto no está bien y yo lo he estado haciendo. Yo le he estado dando la espalda a Dios. Hace algún tiempo una joven me dice: Omar, me voy a casar. Pues uno, cuando los muchachos dicen que van a casar, uno se alegra, ¿verdad? Qué bueno. ¿Y con quién se va a casar? Con tal persona. Muy bien. ¿Y cuándo se va a casar? Tal fecha, ya tenemos el anillo y no sé qué. Y de repente hizo una pausa ella. Y ya noté algo diferente. Solo es que hay un problema. No he pedido consejo, me dice. Hasta hoy me atrevo a hablar con alguien. Pero ya tenía todo listo. A mí me llamó la atención esto. Ella estaba consciente que estaba dando algunos pasos en falso. Algunos pasos sin estar renovando su mente en los principios de Dios. Sin estar considerando el carácter santo de Dios. Obviamente hubo más pláticas, hubo más ayuda y el Señor va mostrando en su misericordia cómo se le puede ayudar pues, a los muchachos o a las personas o cómo podemos ser ayudados. Dice 2 Corintios 10:5: destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que obedezca a Cristo. Esto es algo perfecto de parte de Dios para nosotros. Cualquier idea que se nos venga, cualquier meta, cualquier pensamiento, cualquier experiencia, que es bueno llevarlo al filtro del carácter de Jesucristo, del carácter santo de Dios. ¿Esto agrada a Dios? ¿Sí o no? ¿Esto va a honrar a Dios? ¿Sí o no? ¿Esto va a bendecir a mi familia? ¿Sí o no? Y ahí puede haber una gran diferencia en los resultados, no solo en el crecimiento personal, espiritual de cada uno de nosotros, sino en los resultados. Veamos un tercer fruto, la dependencia de Dios. Esto yo lo pude ver, pero increíble. Nehemías era un hombre que como que no daba un paso sin no decir: Dios, ¿qué querés? ¿Cómo quieres que lo haga? ¿Hacia dónde? Nehemías 2:4. ¿Qué es lo que pides?, le preguntó el rey a Nehemías. Entonces dice: oré. Oiga bien, yo me imagino a Nehemías que de repente le dijo al rey: déme chance, ya vengo, voy a ir a traerle más vino. Se fue a la cocina y mientras iba a la cocina iba orando, preguntándole: Dios, dame las ideas, tengo 30 segundos, dime qué le pido a este señor. Pero no se fue de un solo del rey. Cualquiera de nosotros seguramente hubiera aprovechado de decir: ya está, ya Dios confirmó. El rey me pregunta: ¿qué quiero? ¿Qué necesito? Aquí nomás le digo: no. Nehemías oró. Nehemías le preguntó a Dios. Óigame, eso es carácter, eso es dependencia de Dios, eso es confianza en Dios. Yo he aprendido algo de mis pastores, y es cuando damos alguna consejería, alguna asesoría a alguna persona, y es: Omar, siempre hay que orar, ¿verdad? Siempre hay que orar. Entonces vengo yo, lo pongo en práctica y ha sido muy bueno. Vamos a tener una plática con alguien, tal vez no conocemos a la persona, tal vez sí, y antes de ir y vernos, a orar: Dios, ayúdame. No conozco a esta persona, no tengo idea cuál es la necesidad que tiene, la crisis que está pasando. Dame tus principios, decime qué es lo que te gustaría. Porque uno no se sabe la Biblia de primer versículo hasta el último. El Señor ahí muestra, ¿verdad? El Espíritu Santo, qué versículos, qué principios. Y durante uno está escuchando a la persona, uno está: Señor, que entienda yo con claridad cuál es la necesidad, qué está pasando. Y después de la consejería, lo mismo, nuevamente: Dios, ayúdame. ¿Lo hice bien, Señor? Te honré, di el consejo apropiado. Y ahí está la dependencia del Señor. No digamos si vamos a tomar decisiones grandes para nuestra vida, para nuestros hijos, nuestra familia.
es necesario que dependamos del Señor, que estemos aferrados al Señor, que estemos renovando nuestra mente en el Señor. Observemos algunos versos de cómo Nehemías dependía del Señor. En el Nehemías 1:11 dice Nehemías al Señor: prospera por favor a tu siervo hoy y concédele gracia ante aquel hombre, ante el rey. Va a hablar con el rey, ¿verdad? Nehemías 2:8: pues la bondadosa mano de Dios estaba conmigo. Miren qué bonito. O sea, el Señor ha estado conmigo. Yo sé que Él va al par mío. Yo sé que Él va sosteniéndome. Hubo amenazas serias que tuvo Nehemías y la familia y la gente que estaba cerca de Nehemías. Y podemos observarlo, por ejemplo, en el 2:20. Le dicen los enemigos que estaban ahí: ¿qué es esto que están haciendo? ¿Se rebelan contra el rey? Fíjese que ahí era bien fácil que Nehemías dijera: bueno, y no le voy a tener miedo. Aquí está la carta del rey. Pues aquí está la carta del rey. ¿Cuál es? Pero él no hizo eso, fíjese. Me llama mucho la atención lo que él hizo. Él les contesta: el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Esa era la actitud de Nehemías, en dependencia del Señor. En el 4:3, los enemigos decían: si sube una zorra aquí a este muro, lo va a derribar. Y él decía: Dios, escúchalos. Otra vez iba donde el Señor. Y luego en el 4:14: no teman delante de ellos. Le estaba hablando al pueblo, ¿verdad? Lo que estaban construyendo. Acuérdense del Señor, grande y temible. Nuevamente, a buscar al Señor. Nuevamente, a depender del Señor. Sin duda alguna, a Nehemías le encantaba buscar a Dios. Decía: aquí no pierdo. Esto es lo que necesito: depender, descansar del Señor. No sé cuál sea su situación hoy, ¿va? Seguramente no es una experiencia como la que tenía Nehemías. Construir un muro era parte de su pueblo. Tal vez su situación con lo que usted está lidiando hoy puede ser algo en la salud, podría ser. Estos días hemos estado orando por algunos hermanos, familiares de hermanos que están mal de salud y eso nos pasa a todos. Podría ser que tal vez usted más bien sea algo que tiene que ver con consecuencias de alguna mala decisión que tomó días antes, semanas antes. Cuando nosotros pecamos y cometemos ese tipo de errores, hay consecuencias. Y ahí quedamos a veces una semana, un año, décadas, lidiando con las consecuencias. Podría ser alguna frustración. Tal vez usted en este momento dice: yo debería estar aquí y apenas estoy aquí, en algún área de su vida. Podría ser algún problema relacional con su cónyuge, con alguno de sus hijos, sus padres, sus hermanos, o algún vecino, un compañero de trabajo. Mire, cualquiera que sea esa área difícil, esa crisis, ese problema, esa prueba que está pasando, es buen momento para imitar a Nehemías. Él lo que hacía era buscar a Dios, platicar con Dios. Buscaba la palabra de Dios. Nosotros tenemos la palabra de Dios que podemos ir todos los días a la Biblia, orar y pedir consejo. El consejo es importante. No se quede solo con esas pruebas. Usted puede hablar con alguien en su grupo, con uno de nuestros líderes, con alguna hermana que usted sabe que le puede ayudar, con alguno de los pastores. No se quede solo, no se quede sola. La dependencia de Dios es lo mejor, buscar a Dios. El Salmo 42:5, ayer leímos el Salmo 42, ¿verdad? Este verso se repite hoy también en el 43. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. El Salmo 103 también se me vino a la mente. ¡Ey! Habla de lo mismo el salmista. ¿Recuerdan el Salmo 103? ¿Quién recuerda lo que dice? ¿Alguien ahí? Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Eso es estar con una mente renovada, dependiendo de Dios, descansando de Dios, sabiendo que de ahí viene la mejor ayuda, la mejor sabiduría, los mejores principios, el mejor consejo, ya sea de manera directa del Señor hacia nosotros, por medio de su palabra, el Espíritu Santo mostrándonos, diciendo, o por medio de algún consejo de algún hermano. Así que depender de Dios es algo clave y es un fruto que se fortalece entre más renovamos nuestra mente en coherencia con lo que Dios piensa, con lo que Dios dice.
Un cuarto fruto: vivimos de tal manera que otros pueden imitarnos. A Nehemías le pasó. Realmente la gente observaba a Nehemías, observaba sus cualidades y ahí estaban cerca de él, acercándose, aprendiendo de él, tomando decisiones. Observe la reacción de algunos de los judíos o cómo reaccionaron los judíos al estar cerca de Nehemías. En el 2:18, y ellos dijeron: levantémonos y edifiquemos. ¿No era esa la misma actitud de Nehemías? Vamos a edificar esto. Iban un pasito atrás de Nehemías, aprendiendo, avanzando, agarrando valor. En el 3:1, ellos consagraron la puerta y dedicaron la muralla. Esa fue la reacción de ellos al verse inspirados por Nehemías. El 3:12, hablando de un hombre ahí, dice: y restauró la parte que le tocaba, ¿verdad? Acompañado de sus hijas. Miren qué interesante, ya no solo fue en él, ¿verdad?, que estaba viendo a Nehemías, sino sus hijas también dieron pasos valientes para hacer la voluntad de Dios al observar a Nehemías. Y en el 4:6 dice: así reedificamos la muralla, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Realmente ellos miraban a Nehemías y miraban a un modelo a seguir. Y fíjense que esto no está nada lejos de lo que el Señor nos dice a nosotros que hagamos. La gran comisión, cuando leemos Mateo 28, 19 al 20, dice: vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en nombre de Padre. Pero hay un detalle, dice: enseñándoles a que guarden todo lo que yo les he mandado. ¿Sabe cómo funciona eso? Por un lado, uno puede enseñarle a otro hermano, ¿verdad?, un hermano que es más reciente en la fe o en la iglesia, ¿verdad?, y usted le enseña: mira, esto es lo que te toca hacer. Sería bueno que pongas en práctica esto con tu esposa. Sería bueno que con tus hijos hagas lo otro. Sería bueno que te estés reuniendo. Pero hay otro componente importante, y es que nosotros modelamos lo que hemos aprendido. Cuando nosotros venimos y aprendemos un principio bíblico, lo ponemos en práctica, las personas nos observan y en algún momento alguien dice: yo quiero parecerme a Omar, yo quiero parecerme a Carlos, yo quiero parecerme a María, porque hay algo bueno ahí. El Señor permite que se muestre. Ese es el discipulado, que nosotros nos podamos volver objetos, vamos a decir, personas que podemos ser imitadas. Eso es lo que el Señor le dijo a sus discípulos: imítenme a mí. Eso es lo que Pablo le dijo a los hermanos: imítenme a mí como yo imito a Jesucristo. No tengan temor de pensar en eso. No tengamos temor de pensar en que la gente puede imitarnos. Claro que es bíblico dejar que la gente quiera imitarnos. ¿Por qué? Porque nosotros imitamos a Jesucristo. Porque nosotros imitamos a aquellos hermanos que llegaron antes a la iglesia, crecieron antes que nosotros, y estamos poniendo en práctica lo que Dios dice. Dejémonos imitar por otras personas. Pero eso es lo que estaba pasando ahí. Nehemías inspiraba a la gente lo imitaba, la gente iba atrás de él. Y eso es lo que puede pasar en nuestras vidas. Gran responsabilidad. Porque lo que yo debo estar haciendo y viviendo debe de estar bien conectado, ser muy coherente con lo que Dios dice. Es gran responsabilidad. Hay personas a nuestro alrededor que pueden imitarnos. Un quinto fruto: resistir pensamientos e ideas que no edifican. Mire, a nuestro alrededor siempre va a haber información, ideas, ideologías, pensamientos que van en contra de la voluntad de Dios. Existió hace 3,000 años, existió hace 2,000 años, existió hace 100 años. Siempre hay voces que van a decir cosas contra Dios. Y no solo contra Dios, que van a atacar a Dios y a los principios de Dios y todas las cosas buenas que Dios ha creado, aún para que nosotros las disfrutemos. Pero Nehemías también lo vivió. Miren lo que dice el 2:20. ¿Qué es esto que están haciendo? ¿Se rebelan contra el rey? Habían enemigos ahí de Nehemías y del pueblo que estaba trabajando. Ellos chismeaban entre ellos, mandaban a un espía a averiguar, mandaban a otro a meter falsa información, mandaban cartas, todo para meterle miedo a Nehemías y a la gente que el Señor había puesto ahí, para que no se hiciera la obra. En otro verso, que ya leímos por supuesto, pero dice: si sube una zorra, si sube un animal sobre ese muro, se les va a caer. Ese era el ataque que ellos recibían todos los días. Pero vino Nehemías y resistió. Y nosotros, entre más renovada nuestra mente en el Señor, más vamos a poder decirle
alto a cualquiera de esos pensamientos que contradicen a Dios. Alto. Pues de repente en nuestra mente, alto. Por ejemplo, si a alguien le sale un día ahí diciendo, ¿para qué vas a tener tantos hijos? Los hijos son una carga. Usted puede decir en su mente, alto. Mis hijos son una bendición. Los hijos son una bendición de Dios. O si viene alguien y dice, ¿y para qué te vas a casar? Solo robátela. Sí, eso está de moda. Siempre ha estado de moda. Usted puede decir en su mente, alto, yo quiero casarme, quiero honrar a Dios. Dios se lo merece. Por Dios, para Dios, ¿sí? Mira a tus jefes, es muy injusto. Ya Díaz debió haberte hecho un aumento. ¿Hace cuántos años no te aumenta? 2 años. Yo que vos agarraría ahí aparte un poquito, que me quede algo de las ganancias. Y usted en su mente puede decir, alto, eso es robar y ofende a Dios. O usted podría decir en su mente, o alguien le diría, ¿has visto la mujer de tu vecino? Pues usted diga, alto, esa no es mi mujer, ese no es mi esposo. El mío está en mi casa. Y eso es adulterio. Y eso es fornicación. Y eso es inmoralidad y ofende a Dios. O le dice a uno, su papá le dice, deciles que no estoy. Y usted como hijo puede decir, alto, eso es mentir. No honra a Dios. O alguien le dice, no ofrendes en la iglesia. ¿Para qué vas a ofrendar en la iglesia? Hay otros que lo hacen. Aquel que tiene bastante billete, ese que ofrende a la iglesia. Pero usted puede decir, alto, yo amo a mi iglesia, yo amo a Dios, por eso doy. Dios es el que ve el corazón de quien da. O alguien podría decirle a usted que la salvación es por gracia, por medio de la fe. La salvación es por obra y se pierde. Y usted puede decir en su mente, alto. La salvación es un regalo de Dios. Jesucristo murió en la cruz por mí hace 2000 años y perdonó todos mis pecados. Y la Biblia dice que si yo creo en Jesucristo, tengo vida eterna. Y la vida eterna es eterna. Punto. Eso es lo que dice Dios. Una mente renovada en los principios de Dios, en la mente de Dios, una mente coherente con lo que Dios piensa. Es una mente que puede resistir toda esa basura que está cayendo en nuestros oídos, en nuestra vista, todos los días. Es la única manera, pegados a Dios. Para ir terminando, algunos datos interesantes de esta historia. En 52 días se restauró el muro, puede imaginarse. Dice la Biblia que ellos estaban en una mano la herramienta de trabajo y en otra mano la espada. Ese fue un evento interesantísimo. Hubo una oposición increíble, pero en 52 días estaba listo el muro. Las puertas y todo eso se iba armando. Pero vino Nehemías y no solo hizo el muro, él llegó y como que puso orden, el Señor le inspiró, vio a unos que estaban haciendo lo incorrecto ante Dios, corrigió, vio que algunos estaban abusando de otros del pueblo de judío y también los corrigió, y vino él y no fue codicioso, él tuvo la oportunidad, describe Nehemías, que él tuvo la oportunidad de hacerse de riquezas ahí, dice, yo no quiero eso, yo vengo con otra misión aquí. Y podemos ver en Nehemías que fue generoso, que fue sabio, que fue temeroso de Dios. ¿Y cómo pasó eso? Su mente coherente con los pensamientos de Dios. Su mente conectada y unida a los pensamientos de Dios, a los principios de Dios. Eso es lo que necesitamos nosotros hoy en día. Estamos comenzando un 2025, hay planes, ¿sí? Hay objetivos, hay sueños, todo. Yo creo que yo creo que ninguno se ha de quedar fuera de esta característica especial de enero. Todos estamos pensando cómo este año puede ser mejor, cómo podemos echar a andar cosas que no nos han funcionado antes. Bueno, está bien, hay que planear, hay que pensar, hay que soñar, hay que establecer metas. ¿Por qué no? Eso ayuda, eso sirve. Pero mire lo que dice el Salmo 37:5. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Eso es coherencia. Eso es coherencia con los pensamientos de Dios. Cualquier plan que usted tenga, cualquier idea, le sugiero, llévelo al filtro de la obediencia, del carácter de Jesucristo. Pregúntese, ¿esto va conforme a los principios? Si usted tiene alguna idea para este año, pregúntese, ¿honrará esto a Dios?
Si está tomando alguna decisión importante o a punto de tomarla, pregúntese, ¿bendice esto a mi familia? Eso es estar conectado con el pensamiento de Dios. Entre más abunda la palabra de Dios en nuestro ser, en nuestra mente, en nuestra alma, mejores van a ser nuestras decisiones. Y llevar a la práctica, por supuesto, cada uno de esos principios. Aquí nosotros, los pastores, los líderes, las hermanas, allí de confianza que ayudan en los grupos, estamos para servirle a usted. Si usted tiene alguna duda de cómo va a ser este año, qué pasitos dar, si usted no está en un grupo de crecimiento, si usted quisiera involucrarse a servir en un área, siéntase en la libertad de escribirnos. Siéntase en la libertad de meterse a la página web, a la aplicación. Por ahí hay opciones para que usted haga sus consultas, pida información. Nosotros estamos para servirle. Para eso nos tiene el Señor. Y nos encanta cuando alguien viene y nos dice, tengo esta duda, quiero hacer esto, ¿cómo lo hago? ¿Qué paso sigue para mí? Le animamos a que aproveche todas esas oportunidades y recursos que hay aquí entre nosotros en la iglesia. Y usen nuestro servicio, que para eso estamos nosotros. Esperamos que este año sea un año mucho mejor que los anteriores y sea el inicio de muchos años buenísimos, conectados, coherentes con el pensamiento de Dios, con los principios de Dios. Vamos a orar. Padre, te queremos agradecer mucho, Dios, de manera muy especial por el cuidado que tienes de nosotros, por el amor que tienes hacia nosotros, por tu gracia. Diste la vida de tu único Hijo para que muriera en la cruz. Perdonó nuestros pecados. Jesucristo perdonó ya todos nuestros pecados. Y lo único que tenemos que hacer es depositar nuestra fe en ti, Jesucristo. Creer en ti. Y tú nos das vida eterna. Tú aseguras nuestra vida eterna. Te lo agradecemos. Y además de eso, tú puedes darnos crecimiento espiritual, sabiduría, entendimiento de las cosas de esta vida. Y queremos aprovechar todos esos recursos porque vienen de ti. Tú eres el más sabio, el más lleno de gracia. Queremos aprender de ti. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos de tal manera que a partir de hoy, cada paso que demos, cada idea que tengamos, pensemos en tu carácter, en tu voluntad, en tus ideas, en tu dirección, en tus caminos. Enséñanos, Dios, a hacerlo de tal manera que podamos darte toda la gloria a ti y aprender el beneficio es para nosotros al final. Gracias, mi Dios. Gracias porque eres bueno. Gracias por tu iglesia. Gracias por este año que nos estás permitiendo iniciar. En el nombre de Jesús. Amén. Miro al pasado y veo tu bondad. Sé que nunca me abandonarás. Fiel eres Dios. Sé que tú no fallarás.